I'm standing in front of a center of influence here in Buenos Aires, and my guest is Pastor Carlos. Yeah, and this is a beautiful, beautiful sign. Can you tell me, why did you and your church decide to start this center of influence? Bueno, el objetivo que perseguimos siempre como iglesia es llegar a esta zona de la ciudad de Buenos Aires que la iglesia había intentado durante muchos años llegar. Se habían hecho a veces conferencias, se habían hecho diferentes trabajos, pero nunca tuvimos la posibilidad de verdaderamente llegar a estas personas con sus necesidades, con sus urgencias. Entonces, como iglesia tratamos de llegarles a través de lo que ellos aprecian. Y lo que hoy en día están apreciando y valorando mucho es su salud. Y el centro de influencia entonces busca compartir con ellos hábitos de salud que como adventistas conocemos mucho. Queremos transmitirles ese conocimiento e inculcar en ellos de a poco la necesidad también de un Dios, la necesidad de una plenitud espiritual, que es lo que verdaderamente les va a dar luego la felicidad que están buscando. Wonderful. Well, I'd like to have a look inside. Shall we go in? Okay. Thank you. Good evening. So this looks beautiful, Pastor. This is the entry area. And tell me, what sort of activities do you run here? Las actividades que tenemos aquí son actividades que, como decía recientemente, llegan al núcleo de necesidades de la gente. Estamos buscando desarrollar hábitos de salud. Esa es la propuesta, desarrollar hábitos de salud. Y lo hacemos a través de actividad física, a través de una alimentación saludable, a través de actividades sociales como puede ser el conocimiento de música o la participación en un coro, actividad a través del abandono de vicios negativos como puede ser el tabaco, aprender a controlar el estrés. Luego tenemos semanas especiales dirigidas a alguna enfermedad en especial, como enfermedades cardíacas, otras semanas con enfermedades como puede ser la diabetes, enfermedades del estilo de vida, y vamos avanzando de esa manera en compartir lo que verdaderamente conocemos nosotros como adventistas y que la gente valora, y nos ha sorprendido porque valoran muchísimo más de lo que uno creía. Esas son las actividades que estamos desarrollando. Wonderful. Let's go into the next room and see what's happening here. Oh, this is a beautiful space. Look at this. Very nice. So, Pastor, when we look at this space here, what do you use this for? This is for seminars, correct? So what has been the response of the community? What sort of results have you had from what you were doing here? Bueno, nosotros tenemos aquí las actividades que tienen más que ver con la salud, en esta parte o en este salón. Entonces, nosotros vamos hacia la comunidad, pero llegando a ellos aquí con los cursos de tabaco, de estrés. Aquí en este salón tenemos cursos que tienen que ver con la salud. Luego, en el salón posterior tenemos otro tipo de cursos y actividades, pero aquí llegamos a través de la salud. Este es el centro, el espacio justo para eso, porque tenemos una visión desde afuera. Ustedes ven que desde la persona que pasa por allí, ellos miran hacia adentro y ven, entonces, y tienen esa curiosidad de saber qué es lo que se hace, por qué se hace aquí eso. Entonces pueden ver que son actividades de salud, que son actividades que a ellos también les van a interesar. La gente espera afuera y esa imagen nos ha creado frente a la comunidad, nos ha creado realmente una imagen totalmente favorable. Así que para nosotros este espacio de aquí del frente es muy, muy importante. Esta es la puerta de entrada de las personas a lo que le vamos a ofrecer como centro de influencia también. Excellent. Let's go and look at the rest of the center. Okay. This is a very busy street. Mucho. Yeah. And so we go through here, and this leads us through to the area where you have more spiritual type. Eso sí. So, Pastor, you told me that you have
learned from some mistakes. What have you learned from your experience here? Errores cometimos, y cometimos muchos errores, pastor. Quizás la tentación más grande que uno tiene es la de realizar un evangelismo tradicional, mezclarlo y tratar de rápidamente llevar la persona al bautismo o al encuentro con Dios. Nosotros aquí, nuestro objetivo como centro de influencia es llegar a aquellas personas que no tienen interés en las cosas espirituales. Llegan aquí exclusivamente para cubrir alguna de sus necesidades, pero necesidades físicas de salud o de abandono de algún hábito o de incorporación de hábitos de alimentación saludable, pero no tienen deseos ni piensan en que necesitan estudiar la Biblia o conocer a Dios. Dios está allá y ellos sienten que su vida está bastante completa sin Dios. Por lo tanto, llevarlos rápidamente hacia Dios ha sido quizás al comienzo nuestro mayor error, porque la gente directamente deja de asistir. Entonces nos replanteamos y comenzamos con una serie de talleres que iban llevando a la persona mucho más lentamente hacia Dios. Y allí pudimos ver resultados en personas que entendían que necesitaban de Dios, que comenzaban a estudiar la Biblia. Y tenemos gente estudiando la Biblia con nosotros hace ya más de 1 año y medio, que empezaron a asistir hace 2 años y medio aquí al centro. Tenemos algunas personas que se han entregado a Dios también a través del bautismo, asisten a la iglesia nuestra. Y es un trabajo en el cual tenemos que respetar mucho el modo de pensar distinto, absolutamente diferente de lo que estamos acostumbrados. Así que creo que ahí está la gran tentación que tenemos como centro de influencia. Uno quiere ver resultados rápidos. Y ese es el problema. Well, thank you for sharing that. Now, can you also tell us an experience of somebody whose life has been touched through the center? Hemos tenido varias experiencias muy, muy lindas. Recuerdo aquí personas que han llegado al centro con dolor. Una persona llegó luego de perder 2 hijos. 2 hijos en su vida, 2 hijos grandes ya, médico uno, el otro era profesional también. Una enfermedad llevó a uno de sus hijos 1 año, al otro año, en la misma fecha, el otro hijo también falleció. Y la verdad que llegó totalmente destruida, llegó deprimida, llegó gente que tiene dinero pero que llega mal vestida, llega expresando su depresión y se lo veía en su vestido, en su cara, en su rostro, hasta en su higiene. Y hoy en día está estudiando la Biblia todavía ella. Se está acercando a Dios, ya está asistiendo a eventos especiales en la iglesia, pero hoy es otra persona. Es otro rostro, es otras ganas de vivir. Ella, cuando en las vacaciones cerramos durante unos 15 días, al volver nos decía, no sabía qué hacer, porque estaba esperando venir acá a encontrarnos con ustedes en el centro. Tuvimos el caso de personas que han vuelto a la iglesia porque habían sido adventistas muy de pequeñitas, luego vinieron a Buenos Aires, desarrollaron sus actividades, tienen su propia empresa y han vuelto a la iglesia a través del conocimiento y hoy participan y son pilares aquí en el trabajo del centro, donde, por ejemplo, una médica nos ayuda, pero muchísimo aquí en los cursos de tabaco, cursos de estrés, que ella se acordaba de niña, que en su iglesia alguna vez se habían hecho. Ahora ella los realiza y es pilar aquí para nuestra iglesia. Tenemos experiencias muy lindas con matrimonios, muchas personas grandes aquí en la zona, muchas personas mayores, desahuciadas por allí de la vida y se encuentran que en el centro hay más de lo que le estamos simplemente mostrando y se acercan. Hemos tenido santas cenas en la iglesia donde hemos invitado a las personas que están estudiando aquí y han ido, han participado, están contentas, felices. Entonces nosotros vemos que se están acercando
acercando a tomar la decisión, una decisión difícil para ellos, una decisión que implica un cambio de mentalidad muy grande, darle prioridad a la Biblia cuando ellos a nada le daban prioridad más que a sus ideas y sus pensamientos. Entonces es un proceso muy lindo. Nosotros estamos siendo testigos de todo eso. Es hermoso, nos gusta, para nosotros es una satisfacción y alabamos a Dios por tener la oportunidad de hacerlo. Wonderful. Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted, pastor. And one of the testimonies of a woman attending here struck me. She said, I wasn't looking for anything, but I found everything. And that's the beauty of a center of influence as we lead people to a knowledge of the love of Jesus Christ.